Hola, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan o se escucha alejado? Buenos días, doctor. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a dar esta plática sobre esclerosis múltiple. Durante la charla, si surgen algunas dudas, siéntanse en la confianza de poder interrumpir. La agenda sobre esta charla de esclerosis múltiple, vamos a hablar acerca de la epidemiología, la fisiopatología, algunos factores de riesgo, cómo hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, algunos errores del diagnóstico y finalmente una parte didáctica que va a ser la aplicación de casos clínicos de lo visto en esta charla. Entonces empecemos con el punto uno, que es epidemiología y fisiopatología de esclerosis múltiple. La definición de esta enfermedad se conoce desde tiempos muy ancestrales. Fue hasta con el doctor Charcot en su escuela que empezó a describir la patología de esta enfermedad con sus pacientes. Y es una enfermedad que se define como una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad desmielinizante, ataca sobre todo a la mielina del sistema nervioso central. Es una enfermedad que con el tiempo se vuelve neurodegenerativa. Hay degeneración axonal al final de esta enfermedad y también es una enfermedad que se conoce como inflamatoria al inicio de la enfermedad, caracterizada por las recaídas y es una enfermedad crónica y discapacitante. Como veremos en esta slide, en esta figura, tenemos una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que se acompaña de lesiones inflamatorias y hay una reducción en la funcionalidad cerebral. Entonces, en el transcurso de esta enfermedad, eh, al inicio, que es una fase preclínica, así le llamamos, el paciente puede tener actividad de la enfermedad, pero sin presentar síntomas, que esto es lo que llamamos nosotros el umbral clínico. El umbral clínico se define como esta capacidad que tiene nuestro cerebro para poder soportar los eventos silentes de inflamación del sistema nervioso central. Cuando una lesión es lo suficientemente importante, esto va a rebasar el umbral clínico y se va a manifestar, como lo observamos en estos piquitos de las flechas. Que cada una de las flechas pues, nos indica un proceso de recaída, pero si se dan cuenta, por debajo de ese umbral clínico tenemos aún así algo que llamamos actividad silente, ¿ok? Pero conforme uno va pasando la evolución de la enfermedad, vemos cómo hay una compensación del cerebro para poder compensar esa pérdida y al final esos efectos o esos fenómenos de reparación no son lo suficientes, lo que va a llevar al paciente a la neurodegeneración y a lo que llamamos a la progresión secundaria. Entonces es una enfermedad que debemos de diagnosticar temprano para que el paciente tenga una funcionalidad adecuada. Acerca de la epidemiología, en el Global Burden Disease del 2019, se ha descrito que ha habido un incremento de esta enfermedad. Hay una tendencia a incrementar la enfermedad en regiones que antes se consideraban de baja prevalencia, como lo era India, América Latina, Irán y Japón. Hay regiones con mayor incidencia que fueron reportados en Europa Occidental y Estados Unidos de América. Y la esclerosis múltiple ya para el 2019 representaba el 1.3% de los DALYs, de los trastornos neurológicos, y el pico de edad en mujeres se ha movido de ser de 25 a 29 años en 1900, bueno, actualmente en el 2019 más bien, versus 30 a 34 años en 1990.
Entonces, se está viendo que la esclerosis múltiple se ha estado manifestando en mujeres en edades más tempranas. Antes esperábamos en los 90 que esta enfermedad se manifestara entre los 30 y 34 años de edad, y ahora es más común verlos en pacientes más jóvenes. En esta gráfica del Global Burden Disease observamos cómo ha ido un incremento en la incidencia tanto en mujeres como en hombres, y en esta gráfica mundial se observa cómo han cambiado los colores de la incidencia. Aquí estamos comparando 1990 con respecto al año 2019. Entonces vemos cómo en Estados Unidos ha ido un incremento en Canadá, perdón, hay un incremento en su incidencia, al igual que en Estados Unidos, y también lo estamos viendo este fenómeno en lo que es Europa Occidental, un incremento en la incidencia al compararlo yo con 1990, y en regiones latinoamericanas también se ha visto este fenómeno. Eh, en parte, esta incidencia, de acuerdo a los autores de este artículo del Global Burden Disease, pues se ha visto involucrado la actualización de los criterios de esclerosis múltiple de McDonald's, que fueron actualizados en el 2017, y probablemente esta incidencia se deba a una mayor concientización del diagnóstico de la enfermedad en edades pues, más tempranas. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, pues aún no conocemos muy bien el inicio de la enfermedad, pero lo que sabemos es que hay una disregulación del sistema inmunológico, tanto celular como humoral. Tenemos una activación a nivel periférico de las células T que van a disrumpir la barrera hematoencefálica y van a ingresar hacia el sistema nervioso central, donde van a producir daño a la mielina, y con el tiempo este daño a la mielina va a producir una degeneración axonal y posteriormente muerte neuronal. Entonces hay varios mecanismos fisiopatológicos en los cuales están involucrados, sobre todo, por ejemplo, aquí la formación del complemento y también la formación de anticuerpos. De ahí que han generándose varios medicamentos que van dirigidos hacia estos mecanismos fisiopatológicos. Actualmente tenemos un arsenal importante de medicamentos para poder disminuir la progresión de la enfermedad. Estos medicamentos pueden ir dirigidos tanto a la retención de los sistemas fisiopatológicos periféricos, y habrá otros medicamentos que también tienen la virtud de poder actuar a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos unos medicamentos que actúan a través del secuestro de los linfocitos a nivel de los nódulos o ganglios linfáticos. Entre ellos tenemos a estos moduladores de los receptores de esfingosina, como es el fingolimod o el siponimod. Tenemos otros fármacos que van dirigidos contra los linfocitos B, como sería rituximab, que son anticuerpos monoclonales anti-CD20, que son estos medicamentos de aquí. Tenemos otros medicamentos que inhiben, por ejemplo, las integrinas, que estos van a producir el bloqueo del paso de estos linfocitos periféricos hacia el sistema nervioso central, como lo es natalizumab. Y ya en la parte del sistema nervioso central, pues tenemos algunos de los medicamentos que actuaron a nivel periférico, pero que también tienen mecanismos a nivel del sistema nervioso central, como lo sería siponimod. Este es uno de los medicamentos que usamos en esclerosis múltiple ya cuando se vuelve progresiva. Y también tenemos otros como son la cladribina, por ejemplo. Entonces, conociendo la fisiopatología de la enfermedad, pues se han
eh, creado estos medicamentos con la finalidad de reducir la progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esclerosis múltiple? Bueno, sin duda la parte genética forma una parte muy importante en la expresión de esta enfermedad. Conocemos que los complejos de histocompatibilidad de RB1 están asociados a un mayor riesgo. La baja exposición a los rayos UVB también está asociado, sobre todo si los pacientes no fueron expuestos a edades tempranas al sol. Hay artículos interesantes que nos hablan que si no somos expuestos al sol antes de los 15 años de edad, el riesgo de padecer esclerosis múltiple es mucho más elevado al compararlo con controles. Los niveles bajos de vitamina D, la infección por BBB, sobre todo por la expresión del antígeno nuclear, que hace mimetización con la vaina de mielina de los oligodendrocitos, el tabaquismo y la obesidad. La obesidad también se ha visto con un mayor incremento en la progresión de la enfermedad de esclerosis múltiple. Haremos el tema 2, que es cómo hacer el diagnóstico. Y antes de explicarles sobre cómo hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, hay que conocer algunos de los términos que usamos para esta enfermedad. Uno de ellos es la recaída, que se va a definir como un evento clínico que dura al menos 24 horas y que no es explicado por infección o fiebre. Y el tiempo que debe de pasar entre una recaída y otra debe ser de al menos 30 días. Es una recaída. El síndrome clínico aislado se va a definir como un evento típico clínico desmielinizante, pero que no cumple criterios para esclerosis múltiple. Es importante reconocer al síndrome clínico aislado, dado que el 64% de los pacientes en 20 años pueden desarrollar esclerosis múltiple. Y si tiene un síndrome clínico aislado con factores de riesgo alto para conversión a esclerosis múltiple, bueno, pues esto incrementa mucho más el riesgo del desarrollo de esclerosis múltiple. Otro término importante a conocer es estos términos que lo vamos a ver adelante en los criterios de McDonald's, que es la diseminación en tiempo. Este puede ser un evento clínico o puede ser un evento radiológico. Y en lo radiológico lo observamos a través de las resonancias magnéticas nucleares, en la cual vamos a observar nuevas lesiones en T2 o lesiones que realzan con gadolinio. Y también no solamente va a ser lo radiológico, sino también lo podemos observar la diseminación en tiempo a través de la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Y la diseminación en espacio, eso lo podemos definir de dos maneras. Una es la localización anatómica que sea concordante con el evento clínico a través de la exploración física, o radiológico, que esto quiere decir la distribución de las lesiones en la resonancia magnética nuclear. Dicha distribución se conoce como yuxtacortical, cortical, periventricular, infratentorial o de la médula espinal. Esas son las localizaciones por resonancias que nos hablan de diseminación en espacio. No sé si hasta aquí alguna duda con estos términos. Muy bien. Entonces, una vez explicado estos términos, nuevamente les coloco esta gráfica donde vamos a anotar los factores de riesgo que tienen los pacientes, que es en la parte superior de la gráfica. Y habrá algunos factores de riesgo que van a disparar la inflamación, y uno de ellos ya lo explicamos,
sobre todo está involucrado el virus del Epstein-Barr. Y como les había mencionado en la gráfica previa, pues va a haber algo que llamamos esta actividad preclínica, que es cuando esta actividad no rebasa lo que es el umbral clínico y el paciente pues puede permanecer silente por algunos años, que es lo que ponemos en esta gráfica. Y finalmente va a haber una actividad clínica, que es cuando rebasa este umbral clínico, y en un principio esto se puede manifestar como un síndrome clínico aislado. En un momento vamos a ver cuáles son los síndromes típicos de Smith. Finalmente, conforme vamos siguiendo a los pacientes entre 10 a 15 años, y esto puede ser un poquito menos de tiempo dependiendo si tiene factores de alto riesgo, esto es síndrome clínico aislado. Ya fenotípicamente puede tratarse de una esclerosis múltiple remitente recurrente, que esto va a formar parte del 85% de los fenotipos de esclerosis múltiple escritos por Lublin en el 93. Y conforme va pasando el tiempo, si la enfermedad no es detectada, esta puede tener progresión de la enfermedad, ya sea eh, secundaria progresiva, si salió de una remitente recurrente, para pasar de una remitente recurrente a una secundaria progresiva, al menos toman aproximadamente unos 20 años, o desde el inicio puede manifestarse como una enfermedad primaria progresiva, la cual se va a caracterizar por una progresión de la discapacidad, como lo vemos aquí en la rayita azul, dentro de un año. ¿Ok? Entonces, esta gráfica pues describe precisamente la evolución de la enfermedad, tomando en cuenta los factores de riesgo descritos previamente, así como algunas definiciones que acabamos de mencionar. Ok, entonces esta es la clasificación fenotípica que realizó Lublin. Fue modificada en el 2013 y vemos aquí, bueno, pues la, la adición del síndrome clínico aislado, que en el 96 pues no era considerado como el espectro de la esclerosis múltiple, pero ahora conocemos y reconocemos la entidad del síndrome clínico aislado. Pues puede evolucionar a una esclerosis múltiple ya definida clínicamente, con este fenotipo de remitente recurrente, y también podemos tener pues una progresión acumulada de discapacidad desde el inicio, que esto lo vamos a llamar primaria progresiva, o durante la evolución una remitente recurrente puede tener progresión secundaria. Y cuando la enfermedad es progresiva, esta puede ser activa con progresión, activa sin progresión, no activa pero con progresión, y no activa y sin progresión, que esto se consideraría como una enfermedad estable. Esto quiere decir que puede haber progresión independiente de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay recaídas del paciente. Sin embargo, como les había mostrado en la gráfica previa, recuerden que la reserva funcional cerebral en el tiempo de estos pacientes pues va reduciendo, y la actividad que fue silente desde un inicio pues puede ya manifestar las disfunciones que tenía que haber ocasionado esa lesión. Entonces le llamamos eh, progresión independiente de actividad. Bien, entonces vamos a describir los criterios de McDonald. Estos fueron actualizados en el 2017. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de esclerosis múltiple debe de cumplir las definiciones tanto de diseminación en espacio
como diseminación en el tiempo. Eh, entonces, en esta tabla vamos a ver, dice, en una persona con ataque típico, vamos a ver que debe presentar 2 o más ataques y con evidencia objetiva clínica de 2 o más lesiones. Entonces, esto quiere decir que el paciente en algún momento desarrolló un ataque típico de esclerosis múltiple, por ejemplo, una neuritis óptica, y desarrolló otro ataque típico de esclerosis múltiple, por ejemplo, una mielitis transversa incompleta. Cuando llega a mi consultorio, yo objetivizo esa neuritis óptica, por ejemplo, en el ojo derecho, a través de un defecto pupilar aferente relativo, que eso es evidencia de esa lesión de la neuritis óptica. Y puedo evidenciar también la mielitis transversa a través del examen clínico, a través de alteración de la función motora y sensitiva. Entonces ahí yo estoy teniendo 2 ataques y se están objetivizando de manera clínica. Y por criterios de McDonald's, pues ya no tendría yo que demostrar esto en espacio y tiempo porque ya lo estoy cumpliendo. Sin embargo, más abajo de estos criterios de McDonald's, nos mencionan que esto no debe ser explicado por alguna otra causa mejor. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Otra forma de hacer el diagnóstico es que tenga 2 ataques o más, y evidencia clínica objetiva de una lesión con evidencia histórica antes del ataque que involucra la lesión en una diferente localización. ¿Cuándo yo voy a requerir criterios adicionales? Por ejemplo, cuando yo tengo 2 ataques y solamente una lesión objetiva clínica, yo necesito ahí cumplir el criterio de espacio, ya sea que tenga otro ataque clínico que esté implicado en diferente sitio del sistema nervioso central, o que yo tenga más de una lesión sintomática o asintomática típica de esclerosis múltiple en 2 o más áreas. Entonces, yo cuando tengo 2 ataques con una lesión clínica objetiva, yo necesito criterios adicionales para cumplir la diseminación en espacio. El otro punto es un ataque con 2 lesiones clínicas objetivas, y aquí yo necesito criterios adicionales. Necesito yo cumplir el criterio de tiempo. Entonces el tiempo, como ya lo habíamos visto, se cumple de esta manera. Entonces DIT es un ataque clínico adicional, o bien, ya sea por ejemplo por resonancia, que tenga simultáneamente lesiones que realzan y otras que no, sean sintomáticas o asintomáticas, o en el seguimiento yo pueda ver nuevas lesiones en T2. Puede ser también por líquido cefalorraquídeo, las bandas oligoclonales. Entonces, en el tercer caso, se cumple solamente la diseminación en espacio, pero no en tiempo. Por esa razón, en los criterios de McDonald's me piden que se cumpla la diseminación en tiempo. Otra forma de hacer el diagnóstico es, por ejemplo, si tengo un paciente con un ataque y yo solo evidencio clínicamente una lesión a través de la exploración física. Aquí yo debo de cumplir tanto diseminación en espacio como diseminación en tiempo para yo poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y la progresión de la enfermedad, cuando es desde el inicio, habitualmente esta discapacidad es con alteración en la marcha, puede ser alteración en los esfínteres o alteración cognitiva. Tiene que haber pasado un año de progresión de la discapacidad, ya sea esta retrospectiva o prospectiva, y al menos 2 de los siguientes criterios, que incluye una o más lesiones sintomáticas o asintomáticas de esclerosis múltiple típicas en T2, o 2 o más lesiones en la médula espinal y la presencia de bandas oligoclonales. Es importante mencionar que estos criterios de McDonald's son
muy contundentes en que el diagnóstico de esclerosis múltiple debe de realizarse la resonancia para yo poder descartar alguna otra causa y realizar un abordaje extenso en búsqueda de explicación alternativa a las lesiones o a los síntomas que tiene el paciente, a pesar de que pueda cumplir los criterios de McDonald's. Entonces es bien importante hacer el abordaje extenso de los pacientes que tienen estos síntomas. ¿Cuáles son algunos errores en el diagnóstico? Esto es importante conocerlo. Recordar que los primeros criterios fueron introducidos en el 2001. Del 30 al 60% de los pacientes no tienen esclerosis múltiple en centros de referencia, y esto fue explicado en este artículo de Solomón en el 2019. 50% con error en el diagnóstico en los primeros 3 años. Y hay que recordar que el tratamiento modificador de la enfermedad, si lo iniciamos de manera incorrecta, pues tiene efectos adversos indeseables e importantes. ¿Cuáles son las causas del diagnóstico erróneo? Hay una interpretación inadecuada de los criterios. Hay algunos síndromes desminimizantes atípicos. Hay lesiones desminimizantes no típicas. Hay desconocimiento de la evolución de la enfermedad. Y todo esto, bueno, pues nos va a ayudar a prevenir el deterioro neurológico, porque recuerden que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Nuevamente recordarles cuál es la piedra angular en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Recuerden que deben de tener síndromes desminimizantes sintomáticos. Debe de haber hallazgos neurológicos objetivos. Y finalmente lo que nos pide McDonald's es la diseminación en espacio y la diseminación en tiempo. Y que no exista una mejor explicación a los síntomas que presenta nuestro paciente. Estos son los síndromes típicos desminimizantes. El primero de ellos es la neuritis óptica unilateral. Esta neuritis óptica unilateral se va a caracterizar por ser una neuritis retrovulvar. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a referirnos disminución de la agudeza visual de uno de los ojos, y yo cuando reviso el fondo de ojo este va a ser normal. A eso nos referimos cuando hablamos de una neuritis óptica retrovulvar. Habitualmente pues se va a acompañar de discromatopsia, sobre todo el color rojo, y va a haber dolor al movimiento ocular, o también pueden referir dolor retroocular. Y la manifestación de la neuritis óptica en esclerosis múltiple suele remitir sin tratamiento entre 2 a 4 semanas. Y es una neuritis óptica que al año de seguimiento, pues los pacientes pueden lograr recuperar la visión a 20/20. Entonces, es una neuritis óptica unilateral típica de esclerosis múltiple. Son estas características clínicas que les acabo de mencionar, que nos ayuda a distinguirla de otras neuritis ópticas. Por ejemplo, de la neuromielitis óptica, que habitualmente es bilateral, o puede ser unilateral, pero es mucho más agresiva, o de otras neuritis ópticas, por ejemplo, por sífilis, en la cual el fondo de ojo pues va a estar alterado. Otro síndrome típico desminimizante es la diplopía por la oftalmoplegia internuclear. Habitualmente es bilateral. Otra muy común es la neuralgia del trigémino, sobre todo bilateral, en pacientes jóvenes. Recordar que la neuralgia del trigémino es una enfermedad o es una alteración que afecta sobre todo al adulto mayor. Y ver estas características típicas de dolor neurálgico, neuropático, en B2 y B3 en pacientes menores de 60 o 50 años,
pues debe de alertar al clínico de que esto pueda tratarse de un síndrome típico desminimizante. Entonces aquí el mensaje es que si ustedes detectan neuralgia del trigémino en menores de 50 años, los pacientes deberán de ser sometidos a una evaluación importante o a la realización de algún estudio de imagen a través de una resonancia. O la pérdida de la sensibilidad facial también puede ser un síndrome típico desminimizante. Los síndromes, que son los síndromes cerebelosos, pueden manifestarse como ataxia truncal o ataxia pendicular y la presencia de vértigo y nistagmo. Y finalmente alteraciones sensitivas y o motoras que localicen a la médula espinal, sobre todo síndromes medulares posteriores que pueden manifestarse con estas alteraciones de ataxia sensitiva y alteraciones de paraparesia. Estos son los síndromes típicos desminimizantes de la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son algunas banderas rojas en las cuales nosotros podemos poner en duda el diagnóstico de esclerosis múltiple? Pues son cuando se manifiestan con estas situaciones clínicas. Uno ya lo habíamos mencionado, que es la neuritis óptica bilateral. Cuando se presentan de esta manera, sospechamos de neuromielitis óptica, el espectro de la neuromielitis óptica, ya sea esta por antiacoporinas 4 o MOGpatías. Cefalea con o sin diplopía. Habitualmente, cuando es una oftalmoplegia internuclear, no hay cefalea. Cuando hay cefalea con diplopía o sin diplopía, pues esto nos alerta a otro diagnóstico alterno. La presencia de deterioro cognitivo agudo o subagudo, eso es una red flag. Recordar que en esclerosis múltiple la degeneración pues se ve ya a posteriori. La presencia de vértigo sin datos de tallo cerebral o cerebeloso. La alteración sensitiva sin patrón de sistema nervioso central y una mielopatía completa transversa. Eso son red flags en las cuales deberán de hacer dudar del diagnóstico de esclerosis múltiple. Estos son algunos imitadores o camaleones de la esclerosis múltiple. Entre ellos encontramos el ADEM, que es una encefalomielitis aguda diseminada. Habitualmente la vemos en niños o adolescentes después de una infección de vías aéreas superiores o después de una vacuna. Los pacientes se caracterizan por alteración subaguda o aguda de la conciencia y acompañado de datos de mielitis. Otro imitador es la neurosarcoidosis. Otro es la enfermedad cerebrovascular. Enfermedades autoinmunes como lupus, Sjögren, artritis reumatoide. Y también importante tomar en cuenta el espectro de la neuromielitis óptica, como las antiacoporinas 4 o las MOGpatías. Hay que corroborar los síntomas previos con hallazgos neurológicos objetivos, que es lo que nos piden en los criterios de McDonald's. Entonces, siempre buscamos intencionadamente síntomas previos neurológicos y esto es porque 50% son mal diagnosticados como diseminación en tiempo y qué datos por historia clínica son típicos de un ataque previo, pérdida o disminución de la agudeza visual. Eso nosotros a la exploración física lo vamos a confirmar habitualmente como de defecto pupilar aferente relativo o la pupila de Marcus-Ghon. La presencia de diplopía previa, vértigo y la debilidad de alteración de la sensibilidad. Hay algunos niveles moderados en la exploración física que nos pueden orientar a que hay una concordancia objetiva clínica de lo que nos narró el paciente en la historia clínica. Por ejemplo, Babinski, que tiene que ser simétrico, es decir, unilateral. La hiperreflexia simétrica, los datos cerebelosos, la debilidad con un patrón de neurona motora superior
y el defecto pupilar aferente relativo o la pupila de Marcus-Ghon. Son algunas pistas en exploración física que nos puede hablar de este ataque previo que tuvo el paciente. Y hay algunas otras herramientas que esto bueno, ya lo sabemos para objetivizar un ataque previo, entre ellas la resonancia de encéfalo y médula espinal y los potenciales evocados visuales. Pero hay que recordar que los potenciales evocados visuales no forman parte de la diseminación en tiempo de los criterios de McDonald's actuales. Entonces, solamente nos va a servir para objetivizar y en algún momento el paciente pues, nos narró una disminución de la agudeza visual. Para eso nos ayuda para la objetivación del ataque. Características radiológicas de la esclerosis múltiple, hay que recordarlas. Recuerden la localización, que estas son periventriculares, yuxtacorticales o corticales, infratentoriales y de la médula espinal. Su morfología son ovaladas, deben de medir al menos 3 milímetros en su eje más largo. Cuando realzan, estas tienen que tener un realce en anillo. Entonces, en esta imagen podemos observar la distribución de las lesiones de esclerosis múltiple. Aquí son periventriculares, deben de tocar al ventrículo. Y este signo que vemos aquí se llama los dedos de Dawson. Aquí vemos otro. Y cuando las vemos en la médula espinal, habitualmente son en el segmento cervical, las vemos dorsolateral y son de segmento corto. Quiere decir que están afectados dos o menos segmentos de la médula espinal. Entonces, estas son características radiológicas de la esclerosis múltiple. Hay algunos otros datos radiológicos que nos pueden ayudar a distinguir esto, por ejemplo, de la enfermedad de pequeño vaso, cuando es muy extensa, puede mimetizar inclusive a la esclerosis múltiple y ahí puede ser difícil hacer la distinción entre esclerosis múltiple o enfermedad de pequeño vaso extensa. La evaluación del líquido cefalorraquídeo siempre va a ser importante por la evaluación de las bandas oligoclonales. Recordar que la presencia de bandas oligoclonales van a satisfacer el criterio de diseminación en tiempo cuando hay un evento clínico y una lesión radiológica. Usarlo en pacientes con síndromes típicos desminimizantes y tener en cuenta otras causas de presencia de bandas oligoclonales, por ejemplo, sobre todo enfermedades autoinmunes, pueden mimetizar o confundir el diagnóstico de esclerosis múltiple. Muy bien. Esta tabla me gusta mucho porque son recomendaciones para prevenir el mal diagnóstico de esclerosis múltiple cuando aplicamos los criterios de McDonald's del 2017. Entonces, el punto uno que todo aquí es que el diagnóstico de esclerosis múltiple deberá ser aplicado solamente en síndromes desminimizantes típicos, los cuales los criterios de McDonald's fueron validados, pues fueron los que ya comentamos. Debe tomarse en cuenta o con precaución en pacientes por arriba de 50 años o por debajo de 11 y en población no caucásica, porque los criterios de McDonald's fueron validados en población caucásica, sobre todo norteamericanos y pacientes de Europa Occidental, y en pacientes entre los 12 y los 50 años. Entonces, por eso debe ser tomados con precaución estos criterios de McDonald's. Y continuar para considerar un diagnóstico diferencial amplio con la vigilancia de las banderas rojas que acabamos de mencionar, aún en pacientes con síndromes típicos desminimizantes. Esto nos habla sobre los síndromes típicos desminimizantes, tomar en cuenta estos tres. Menciona aquí que el uso de síntomas previos para llenar el criterio de diseminación en tiempo, tomar en cuenta lo siguiente.
Evidencia objetiva de la exploración neurológica, que ya vimos cuáles pueden ser: Babinski, hiperreflexia asimétrica, datos cerebelosos, como dismetría, temblor de intención, o como el resultado de pruebas paraclínicas, como lo son la OCT, los potenciales evocados visuales, y sin duda la resonancia magnética, que deberán de corroborar los síntomas. Es decir, debe de haber un match de lo que nos narra el paciente con los hallazgos, tanto en la exploración física neurológica como lo que podemos ver en la resonancia. Y la evidencia objetiva específica de desmineralización del sistema nervioso central, por ejemplo, la oftalmoplejía internuclear o el defecto pupilar aferente relativo, refiere sobre evidencia no específica como la hiperreflexia. Es muy importante tomarlo en cuenta. Aquí nos habla acerca de las lesiones de la resonancia magnética y sus características. Recordar que debe ser yuxtacortical, que debe ser muy cerca de la corteza, sin que intervenga la sustancia blanca. Lesiones periventriculares que toquen el ventrículo. Lesiones deben ser de 3 milímetros al menos, o más largas. Las lesiones punteadas no deben de ser usados para el diagnóstico o el criterio de la resonancia. Y podemos usar, por ejemplo, las subpiales o las intracorticales, pero estas deben de ser restringidas a centros imagenológicos con experiencia. Siguiente punto es las lesiones sintomáticas que cumplan el criterio de DIS y DIT. Y aquí menciona que en pacientes con síndromos monofásicos, ejemplo del tallo cerebral o de la médula espinal, donde solo tenga un criterio adicional de DIS, pues ya con esto se puede satisfacer. Hay que esperar que aparezcan nuevas lesiones en la resonancia. ¿Ok? En la evaluación de líquido cefalorraquídeo, bueno, recordar que las bandas oleoclonales deben de tomarse en cuenta o con precaución en la presencia de muchos polimorfonucleares o de la elevación de proteínas. Y esto es muy importante comentarlo porque en la esclerosis múltiple no es típico que haya elevación de las proteínas y tampoco es típico que haya elevación de los polimorfonucleares. Podemos ver, por ejemplo, polimorfonucleares no más de 50. Eso en un ataque lo pudiésemos ver, pero cuando son más de 50 polimorfonucleares, eso ya alerta que esto puede tratarse de alguna otra entidad distinta a esclerosis múltiple. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda antes de entrar con los casos clínicos? Bien, aquí en estos casos clínicos sí me gustaría que tuvieran una participación. Y bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Es una femenina de 21 años quien acude a consulta por disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo sin antecedentes médicos. Refiere que lleva una semana de evolución con reducción de la agudeza visual del ojo izquierdo, dolor retroocular, discromatopsia. En la exploración física se detecta un defecto pupilar aferente relativo del ojo izquierdo y el fondo de ojo es normal de ese lado. El resto de la exploración física es normal. Entonces yo quisiera preguntar aquí si ustedes consideran que esto puede tratarse de un síndrome típico desminimizante esclerosis múltiple. Sí Igual pueden parece, escribirlo por doctor. el chat, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque sí parece.
Porque sí consideran que esto sí es un síndrome típico. Clínicamente pareciera una neuritis óptica unilateral, que es uno de los que habíamos descrito como síndromes clínicos. Ujú, muy bien. Y todo esto sí es un síndrome típico desminimizante. Y a este paciente, ¿ustedes qué le harían? ¿O cuál sería el abordaje diagnóstico, sabiendo ustedes que tienen que buscar si esto es no esclerosis múltiple? O sea, ¿qué estudios solicitarían? Una resonancia magnética Muy bien. Ajá. ¿Y esa con qué intención? para buscar que tenga eventos previos. Muy bien. Entonces se pide una resonancia simple y contrastada de encéfalo. Ajá. Para ver si hubo eventos previos o lesiones típicas de esclerosis múltiple. Muy bien. ¿Qué más? La presencia de bandas oligoclonales, Entonces sería una punción lumbar. Ajá, para evaluar el citoquímico. Ujú. Este, ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, entonces se solicitó una resonancia encéfalo simple y contrastada, en la que se evidenció un realce de menos del 50% del nervio óptico izquierdo y sin otras lesiones. Esto es muy común verlo en esclerosis múltiple, por ejemplo, este realce de no más del 50% del nervio óptico. Cuando es más del 50% les hablamos de segmento largo o extenso, eso es más verlo por angioporinas 4. Se hizo punción lumbar, en la cual el líquido cefalorraquídeo está sin alteraciones, con bandas oligoclonales negativas. El resto del abordaje autoinmune, ahí pedimos para todo, Sjögren, lupus, artritis reumatoide e infeccioso, BRL, VIH, y un panel de meningoencefalitis, bueno, está sin anormalidades. ¿Y cuál es el diagnóstico entonces de esta paciente? sería una neuritis óptica, doctor, y lo podríamos tomar como un síndrome clínico aislado. Muy bien, doctora. Así es. Ujú. Así es, muy bien. Entonces, a ese punto queríamos llegar. Entonces, este paciente tiene un síndrome clínico aislado de bajo riesgo, ¿ok? Por lo que deberá de dar seguimiento en el tiempo para valorar si desarrolla o no esclerosis múltiple. Entonces, la neuritis óptica retrovulvar, recuerden que es un evento clínico desminimizante clásico. Considerar como un síndrome clínico aislado si no cumple para esclerosis múltiple, como este paciente. Si tiene un CIS de alto riesgo, eso lo consideramos cuando tiene alteraciones en la resonancia o presencia de bandas oligoclonales, pero que no cumplen para esclerosis múltiple, eso es un CIS de alto riesgo. Y recordar que el 28.3% de los pacientes con neuritis óptica retrovulvar dentro de 10 años van a tener una evolución en esclerosis múltiple. Un mayor riesgo si tienen lesiones típicas de esclerosis múltiple o presencia de bandas oligoclonales. Mencionar, como yo les había comentado, que la recuperación en un año, el 75% de los pacientes lo va a hacer con más de 20/20 y el 90% de los pacientes con más de 20/40. Y los corticosteroides pueden reducir el tiempo de recuperación a corto plazo, pero a largo plazo llegan con la misma agudeza visual, les ponga o no les ponga corticosteroides de las neuritis ópticas típicas de esclerosis múltiple. Muy bien. Entonces, caso número 2. Un masculino de 32 años quien acuda a consulta por presentar inestabilidad de la marcha. En 2012, con episodio de neuritis óptica en el ojo derecho sin causa aparente. Y dice que no tiene otros antecedentes médicos relevantes.
Menciona que hace 4 días inició con estabilidad de la marcha y vértigo, exploración física con presencia de nistagmo de origen central, ataxia pendicular derecha y romber negativo, y se detecta un defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho, y el resto de la exploración física normal. Hasta este momento el paciente cumple con los criterios de McDonald's. Hola, ¿alguien que quiera opinar? No tenemos un estudio de imagen todavía, doctor. Ok, pero cumple diseminación en tiempo, en espacio, ninguna de las dos. Sí tendríamos dos síndromes clínicos que están, o sea, que fueron en diferente momento y, o sea, Muy bien. Entonces, pues antoja pensar que cumple para criterios de McDonald's. Como dice el doctor, pues tiene 2 ataques clínicos. Uno fue en el 2012 con la neuritis óptica y otro que está presentándose ahora. Y están siendo evidenciados de manera objetiva, clínica, con una localización anatómica congruente. Entonces, en el ojo derecho se detectó un defecto pupilar aferente relativo, que esa es la objetivización clínica del evento del 2012. Tiene este síndrome cerebeloso que está siendo objetivizado por el nistagmo y la ataxia pendicular derecha y el romber negro. Tiene 2 ataques clínicos con 2 objetivizaciones clínicas de lo que le está pasando al paciente. Pero como mencionó bien la doctora, yo necesito estar bien seguro que esto no sea otra cosa. Entonces, pues faltaría la resonancia, la punción lumbar, para yo poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, tiene una resonancia de encéfalo simple y contrastada con una lesión en pedúnculo cerebeloso derecho que realza el contraste, que es ovalada de 4 milímetros, y otra lesión sin realce yuxtacortical ovalada de 4 milímetros. Entonces, estos son pues, ya evidenciando lo que tiene el paciente, ¿ok? La de resonancia sin anormalidades, y el diagnóstico pues, ya quedaría en este mismo internamiento de esclerosis múltiple. Entonces, nuevamente recordar las piedras angulares en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Debe tener síndromes desminizantes típicos, sintomáticos, hallazgos neurológicos objetivos y si no cumple alguno de estos, debemos asegurarnos que cumpla la diseminación en tiempo y la diseminación en espacio. Y que no exista una mejor explicación a estos síntomas. ¿Ok? Entonces son pacientes que hacemos un abordaje extenso, autoinmune e infeccioso. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda.